podido compartir con ustedes durante toda esta semana. Si hay alguien que ha sido bendecido, he sido yo, ¿sí? Así que los felicito por esta iniciativa que han tenido de cada mañana poderse unir. Yo sé que Dios bendice a los que dedican las primeras horas para oír su voz, para reunirse a orar. Y Dios va a hacer grandes cosas. Si ustedes continúan, como decía el pastor hace un momento, es en la perseverancia donde está la bendición, ¿no? No es el comenzar, es el mantenerse y es el terminar esta carrera en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Estamos siendo bendecidos no solo nosotros, sino también nuestra familia. Así que ayer estábamos estudiando un punto muy importante, ¿no? Esta semana estuvimos mirando el día lunes, miramos que el fundamento de nuestra casa debe estar edificado sobre la roca para que pueda resistir toda tempestad, toda turbulencia, todos los vientos que arrecien contra la casa. Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Siempre, mientras estemos en un mundo afectado por el pecado, nuestra casa va a ser golpeada por los vientos, pero lo que va a determinar y va a permitir que ella prevalezca y no sea derribada como son derribadas muchas de las casas que están a nuestro alrededor, es que el fundamento no esté sobre la arena, sino que esté sobre la roca, que es Cristo Jesús. El martes vimos algunos principios necesarios. De Dios nos llama a limpiar nuestra casa, a quitar toda aquella cosa que traiga maldición sobre nuestro hogar. Y el día miércoles vimos la importancia de que los miembros de la familia puedan entender que necesitamos perdonar. No un perdón de labios, sino que el perdón comienza con una decisión de fe que el creyente toma porque quiere estar en paz y como está en paz con Dios, también busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ayer vimos un principio sobre las familias que temen a Dios. Vemos que los que disponen su corazón a amar a Dios, colocarlo en primer lugar, a temerle, dice que Dios coloca un cerco protector sobre su casa. Dios guarda no solamente la vida de aquella persona que teme a Dios, sino que también hay una protección especial para su familia. Hemos visto cómo entre las cosas que Satanás le recriminaba a Dios, de que Job le servía era sencillamente porque lo había acercado a él, a su familia y sus posesiones, ¿sí? Entonces encontramos que Dios guarda la vida de aquellos que temen a Dios, pero no solo su vida, sino también su familia y todo lo que posee, porque todo lo que un hijo de Dios tiene es valioso para Dios, porque Dios se lo ha dado y Dios guarda lo que le ha dado a sus hijos. En esta mañana vamos a analizar otro principio también muy importante que es el fin para el cual Dios ha llamado a las familias que temen a Dios. Quisiera tener una corta oración para que leamos la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, rogamos que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo pueda instruirnos, pueda formarnos, Señor, y pueda guiarnos a poner en práctica tu voluntad, Señor. Coloca en nosotros el querer como el hacer, tu buena voluntad. Esto lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, una de las cosas por las cuales Dios llama a las familias, recordemos que eh, nosotros estamos edificando sobre la roca junto con el Señor, o nuestra casa está siendo edificada sobre la roca por el Señor, pero no como una familia más, no como un hogar más, sino como un hogar conforme al corazón de Dios. Quiere decir, las prioridades de una familia conforme al corazón de Dios no son las mismas prioridades de una familia conforme al corazón del mundo. Una familia conforme al corazón de Dios, veíamos ayer, parte desde el punto donde coloca a Dios en el primer lugar. Dice, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. ¿Sí? Ese es, digamos, desde donde parte una familia conforme al corazón de Dios, una familia que está dispuesta a colocar a Dios en el primer lugar. Por eso inicia su día buscando la voluntad de Dios a través de su palabra, a través de un encuentro con Él, a través de la comunión.
El Señor está anhelando que nosotros tengamos comunión con Él. Y esa comunión, veíamos ayer, no basta con que sea simplemente el séptimo día de la semana o 2 veces a la semana o cuando me acuerdo. Debe ser una comunión programada diariamente. Ayer veíamos en el libro de Deuteronomio lo que el Señor nos dice con relación a cómo nosotros aprendemos a temer a Dios. Y dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 17, versículo 19, hablando acerca de la instrucción de Dios, dice, la tendrá consigo para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner estas normas por obras. Así que la escritura me está presentando que la palabra de Dios no debe ser abierta solamente una vez a la semana, sino que todos los días debo yo ser instruido a través de ella, no solo yo, sino toda mi familia. Es el plan de Dios. Por eso, como les decía ayer, me alegra mucho saber que todos ustedes disponen su corazón cada mañana a levantarse y unirse a estudiar la palabra de Dios, porque allí están cumpliendo con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. También en Deuteronomio capítulo 6 encontramos otro principio donde dice, a partir del versículo 4, escucha Israel, y esto va dirigido a mi familia, a tu familia, ponle nombre, sustituye el nombre Israel y pon ahí el nombre de tu familia, y es lo que Dios te dice en esta mañana. Dice, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que la escritura me presenta que yo debo tener una constante comunión con el Señor, una búsqueda constante de su palabra. Debemos como familia memorizar las escrituras, estar constantemente hablando de ellas. Quiere decir, el plan de Dios es que el tema principal que predomine en la vida de una familia conforme a su corazón sea su palabra. Dice que la escribirás en los postes, dice que la vas a repetir a tus hijos cuando estés en la casa o cuando vayas por el camino, cuando te vayas a acostar, pero también cuando te levantes. Así que me está haciendo referencia a una búsqueda constante de Dios, tanto en la mañana como en la tarde, al comienzo del día como al final del día, que cuando yo vaya pueda mirar y pueda contemplar esos principios espirituales y que constantemente yo esté meditando en ellas. Eso tiene que ver con colocar a Dios en primer lugar, hacer de Dios lo principal y que la palabra de Dios predomine en nuestro entendimiento y sea quien nos guíe el Espíritu Santo a través de ella. Ahora, una vez que nosotros hemos entendido eso, que Dios nos ha llamado a que le sirvamos, a que le amemos de todo corazón y que hagamos de Él la prioridad, viene entonces el principio que quiero analizar en esta mañana, que encontramos en Josué capítulo 24 y leemos a partir del versículo 14. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 14, y dice la palabra de Dios, ahora pues, reverenciad al Señor, servidlo con integridad y verdad. Quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió, nunca suceda que abandonemos al Señor para servir a otros dioses. Aquí nosotros encontramos un principio interesante porque es prácticamente lo que hemos venido estudiando esta semana. Dios dice, el Josué le dice a su pueblo, quizás una de las últimas palabras, les dice, eh, mira, tan solo teman al Señor tu Dios y sírvanlo en verdad. Dios está demandando de las familias, o Dios llamó a las familias
con un propósito. Número uno, conformar un hogar conforme a su corazón, donde pueda habitar la atmósfera celestial, pueda manifestarse en la tierra. Ese venga a nosotros tu reino tiene que ver con el comienzo del reino de Dios en mi casa. Recuerda que cuando usted está orando el Padre Nuestro, usted dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, está haciendo referencia a mi casa, mi familia. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. O sea, es una oración que tiene que ver no solamente conmigo, sino que también tiene que ver con el núcleo que conforma mi familia. Y una de las cosas que nosotros le pedimos a Dios diariamente es que el reino de Dios sea manifestado en mi casa, en el centro de mi familia, que se pueda palpar, se pueda mirar, se pueda sentir esa presencia del reino de los cielos aquí en la tierra, la manifestación del Hijo de Dios en nuestro hogar. Pero entonces, Dios también ha llamado a los hogares conforme a su corazón, no solamente a oír, sino también a convertirse en hacedores de la palabra de Dios. El plan que Dios tiene para cada familia es que puedan trabajar en comunión para el servicio de Dios. Aquí está diciendo tan solo reverencia al Señor y sírvele con integridad y verdad. Pero para que pueda servir al Señor, el profeta Josué les dice a Israel, tienen que quitar todos los ídolos, tienen que quitar todos los dioses que han servido, tienen que quitar todo eso para que puedan servir a Jehová en integridad y en verdad. Hay otro pasaje que me gusta mucho que encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 12. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 24. Dice así, tan solo reverenciad al Señor y servidle de verdad con todo vuestro corazón, considerando cuán grandes cosas ha realizado por vosotros. Quiere decir, como familia, nosotros debemos recordar todas las cosas que Dios ya ha hecho por nosotros. Nosotros corremos el riesgo de olvidar fácilmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Por esta razón nosotros encontramos constantemente que la invitación que Dios le hacía a Israel siempre tenía que ver con acuérdate. Recuerda que en un tiempo tú fuiste esclavo, pero la misericordia de Dios hacia ti fue tan grande que te libró de esa esclavitud. Así que constantemente Dios nos está diciendo, mira, recuerda que hoy te encuentras donde estás, no por tu propia fuerza, sino porque el Altísimo ha estado en medio de ti y te ha guiado y ha dirigido tus pasos y te ha traído hasta acá, hasta donde te encuentras en este momento. Y ahora Él demanda de ti que tú le sirvas, pero que le sirvas de verdad. Dios está anhelando una familia conforme a su corazón. Es aquella que esté dispuesta a entregar un servicio verdadero, un servicio donde quizás no espere recibir nada a cambio, un servicio desinteresado, un servicio que no sea motivado por algo que quiero conseguir, por algo que quiero recibir, sino un servicio que esté motivado por el amor que hay en mi corazón hacia aquel que me amó primero y hacia aquel que se entregó en servicio hacia mí. Porque la Escritura dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Jesucristo me muestra el mayor ejemplo de que la familia celestial, que está conformada por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una familia que está dedicada completamente al servicio de la humanidad. Lo han dado todo para que cada hombre pueda tener la oportunidad de alcanzar la salvación. ¿Qué pide de mí? Que yo le sirva de verdad. Este servicio no es un servicio porque me toca. Este servicio no es un servicio porque, bueno, yo soy cristiano y tengo que hacerlo. Dios quiere que yo le sirva de verdad. Quiere decir que mi casa y yo sirvamos al Señor. Nosotros hemos sido llamados para convertir nuestras casas en centros de salvación. ¿Qué quiere decir? Cuando usted lee el relato de la primera iglesia, la iglesia primitiva, vamos a encontrar que cada casa se convertía en una iglesia. Vamos a encontrar muchas veces que el apóstol saludo al hermano tal y a la iglesia que está en su casa. Vamos a encontrar que cada casa
se convertía en un centro de servicio para Dios. Y Dios nos está llamando a eso. Dice que, pero quiere que nosotros le sirvamos de verdad, pero que no olvidemos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros corremos el riesgo, como decía hace un momento, de olvidar lo que Dios ha hecho. Yo quiero, hay un principio que, que me gustaría resaltar en esta hora. Deuteronomio capítulo 8, verso 18, que cada familia debe tener presente en su corazón. Vamos a Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer versículos 17 y 18. Dice así: Dios le está hablando a el peligro de olvidar. El versículo 11 dice: guárdate de no olvidar al Señor tu Dios y dejar de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que te ordeno hoy. Son las palabras que Dios le transmite a Israel a través de Moisés, y dice: no sea que comas hasta saciarte y edifiques buenas casas para vivir, y tus vacas y ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro abunden, y aumente todo lo que tienes, y se engría tu corazón, y olvides al Señor tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto, que te llevó por ese vasto y espantoso desierto de serpientes abrasadoras, de escorpiones y sequedad, donde no había agua y donde te sacó agua de la más dura roca, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, que te humilló y te probó para el fin hacerte bien. Y entonces digas en tu corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de cumplir su pacto que juró a tus padres, como sucede en este día. Así que la Escritura me está diciendo que yo no debo olvidar que Dios ha hecho por mí, que yo no debo olvidar que quien me da la fuerza, quien me da la inteligencia para hacer la riqueza, para sustentar a mi casa, no viene de mí mismo, sino que viene del Señor. Y eso es lo que Dios está pidiendo cuando nosotros le vamos a servir, que nosotros recordemos, que nosotros tengamos presente que Él no está demandando de nosotros un servicio a medias. Él no está demandando de nosotros que le sirvamos como familia sencillamente por hacerlo. Dios está demandando de nosotros que ofrezcamos un servicio, que sea en espíritu y en verdad. Recordemos que este es el propósito que Dios tiene para los hogares, y es el llamamiento que Dios está haciendo. Dios dice: yo estoy buscando adoradores, pero adoradores en espíritu y en verdad, no adoradores de boca, no adoradores a media, no adoradores por conveniencia, no adoradores que solamente me busquen en el momento de la aflicción, sino adoradores que se mantengan leales a mí a pesar de las tribulaciones, a pesar de las aflicciones, a pesar de los momentos difíciles. Adoradores que han entendido que pueden afrontar cualquier tipo de situación en la vida si han hecho de mí el centro. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4 nos revela la voluntad de Dios, cómo debe ser, digamos, el entendimiento de los hijos de Dios con relación a lo que Dios hace por ellos. Filipenses capítulo 4, versículo 11 dice: no lo tengo porque tenga necesidad, pues aprendí a contentarme con cualquier situación. En primer lugar, una familia que ha sido llamada a servir a Dios debe aprender a contentarse sea cual sea la situación. Una familia que ha sido llamada a servir a Dios en espíritu y en verdad, en integridad, recordando las cosas que Dios ha hecho por ellos en el pasado, debe ser una familia que debe aprender a contentarse sea cual sea la situación. Dios no quiere que nosotros le ofrezcamos un servicio a Él de acuerdo a cómo sea mi situación en este momento. Quiere decir, si en este momento tengo abundancia, yo le voy a servir a Dios. Pero si en este momento tengo escasez, yo no le voy a servir a Dios. Yo no tengo tiempo, tengo muchas deudas que pagar y no me da tiempo
ni siquiera congregarme, no me da tiempo reunirme porque estoy muy ocupado en mis cosas que no tengo tiempo para el Señor. No, la Escritura está diciendo, yo debo aprender a contentarme sea cual sea mi situación. Ahora, ¿cuáles son esas diferentes situaciones que pueden llegar a la vida de una familia? Dice el versículo 12, el apóstol Pablo dice, sé vivir en pobreza. Así que yo como familia puedo debo entender y debo aprender a contentarme, aunque a mí llegue la pobreza. Dice, sé vivir en pobreza, en abundancia. Y en todo estoy enseñado, para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una familia que es conforme al corazón de Dios, una familia que ha entendido el llamamiento que Dios le ha hecho de servirle, es una familia que debe tener en cuenta este principio. Debe aprender a contentarse sea cual sea la situación. Debe mantenerse sirviendo a Dios a pesar de que esté afrontando un momento de pobreza o un momento de riqueza, un momento de escasez o un momento de hartura. El apóstol está diciendo, yo aprendí a contentarme, sea cual sea la situación. Mi servicio a Dios no está limitado por la situación que yo vivo en este momento. Mi servicio a Dios no puede estar limitado por la condición en la que yo me encuentre en este momento financiera. Mi servicio a Dios no se limita a la situación. Yo debo servir a Dios en espíritu y en verdad. Debo contentarme, sea cual sea la situación. Porque nosotros debemos entender, como dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay tiempo para reír y hay tiempo para estar triste. Como familia vamos a tener diferentes etapas en la vida. Vamos a tener etapas de abundancia, pero también van a venir etapas de escasez. Y esas etapas de abundancia tienen un fin, tienen un propósito. Sustentar a sus hijos cuando llega la escasez. Ese principio lo encontramos en la vida de José. 7 años de abundancia sirvieron para el sustento de su familia en los 7 años de escasez. Entonces también como servidores de Dios, sobre nuestras manos se colocan recursos que deben también ser bien administrados, deben ser resguardados, porque recuerda, somos una familia que sirve a Dios. Lo que Dios me da, lo da para que yo le sirva y debo saber administrar también los recursos que Dios pone en mi mano. Entonces aquí el Señor está haciendo énfasis en el contentamiento. Como familia debo aprender a contentarme. Como familia debo aprender a aceptar la situación. No puede ser que si yo llegué a una etapa de escasez, después que tuve mucho, me voy a quedar estancado en esa situación. No, pero es que yo antes tuve, es que yo tenía y yo podía hacer esto y yo podía comprar aquello y yo tuve tantos carros y yo tuve todo esto. Y se enfocó tanto en el pasado que ya no tiene su corazón dispuesto a seguir sirviendo a Dios porque está estancado en lo que tuvo y no en el presente. Y el apóstol dijo, mira, yo entendí que para poder servir a Dios, yo necesito aprender a contentarme sea cual sea la situación. Debo aprender a aceptar la situación. Si yo no lo acepto, yo no voy a poder salir del pasado y no voy a poder avanzar a ese futuro que Dios tiene para mí. Pero ese futuro no comienza mañana, ese futuro comienza hoy, porque yo estoy fundamentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso en el versículo 19, el apóstol dice, mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Yo aprendí a contentarme porque entendí que cuando tuve tiempo de abundancia, no era por mi propia fuerza, no era por mi inteligencia, no era por mi sabiduría, era porque Dios me estaba sustentando y que en el tiempo de escasez, el mismo Dios que me sustentó en el tiempo de abundancia, seguirá sustentándome porque dice, Salmo 33, verso 18, he aquí que el ojo de Jehová está sobre los que le temen y esperan en su constante amor para librarlos de la muerte, conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestro escudo y nuestra ayuda es Él. Es una promesa que Dios ha hecho a los que le temen, a los hogares conforme a su corazón. Usted debe entender que los ojos de Dios siempre están puestos sobre su familia. Usted ha dispuesto su corazón a servirle como hogar.
Usted ha dispuesto en su corazón, temed a Dios, confiad en Él, andad en todos sus caminos, vivir conforme a su voluntad. Y Dios dice, mis ojos están puestos sobre ti. Por eso tú debes contentarte sea cual sea la situación. Porque si hay algo que nosotros necesitamos es que los ojos de Dios estén puestos sobre nosotros. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hace descansar. Usted debe entender que usted no está sirviendo a cualquier Dios. Usted está sirviendo al Dios verdadero, al Dios de verdad, al Dios todopoderoso, al Dios eterno, al Dios creador, al Dios sustentador y al Dios que se presenta en la Escritura como su Padre. Y ese Dios dice que tiene sus ojos puestos sobre ustedes, así que si los ojos de Dios están puestos sobre mí, yo puedo estar contento sea cual sea la situación, porque si Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos, Él me hace descansar, dice el Señor. Pero Dios quiere que yo aprenda en mi corazón a contentarme sea cual sea la situación. ¿Y cómo yo puedo contentarme sea cual sea la situación? Recordando lo que Dios ha hecho por mí, todo lo que Dios ha hecho. Dios me ha librado en el pasado. El mismo Dios que me ha librado en el pasado es el Dios que me libra en el presente y es el Dios que me librará el día de mañana, porque la Escritura dice que sus ojos están constantemente sobre los que le temen, que sus ojos están constantemente sobre los que lo aman. Así que yo puedo estar tranquilo como el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dijo, aprendí a vivir en pobreza, a vivir en abundancia, y entendí que yo puedo afrontar cualquier situación de la vida, todo tipo de momentos, de etapas y de situaciones en mi vida. Si yo me he fundamentado sobre la roca que es Cristo, quien me fortalece para poder afrontar cada situación, la fuerza de Cristo está presente conmigo para resistir, para vencer, para mantenerme. Y dice el apóstol Pablo en otro versículo, en Romanos 8:28, y es un mensaje directo a los que aman a Dios, a los que temen a Dios, a los hogares que son conforme a su corazón. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. El apóstol dice, yo entendí, yo sé, estoy convencido que todas las cosas obran para el bien. ¿Cuáles son esas cosas? Las diferentes situaciones de la vida que tiene que afrontar las familias cristianas. Las familias cristianas conforme al corazón de Dios son familias que deben tener claro que van a venir diferentes etapas. No pueden esperar que todo sea color de rosa. Deben entender, voy a sufrir diferentes etapas, pero el ángel de Jehová acampa a mi alrededor. Tengo la protección de Dios y todas las cosas están obrando para mi bien. Lo que Satanás está utilizando para destruirte, lo que Satanás está utilizando para dividirte, lo que Satanás está utilizando para destruir el propósito que hay en ti, porque tú fuiste llamado conforme a un propósito, tu familia fue llamada conforme a un propósito, tú tienes la esposa que tienes hoy por un propósito, tú tienes los hijos que tienes hoy por un propósito, porque Dios te llamó como hogar para un propósito. Usted tiene que decir, yo soy una familia con propósito. Sea cual sea la situación que usted esté afrontando en este momento, diga, yo soy una familia con propósito, yo tengo una familia con propósito y Dios me ha llamado para un propósito como familia. Dios no te llamó para que le sirva solamente tú, sino tu casa y tú serviremos a Jehová, dice el Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Quiere decir que hemos sido llamados como hogar, como núcleo familiar. Hemos sido llamados con un propósito. Pero Dios te dice, debes entender que van a venir diferentes situaciones sobre tu vida, sobre tu familia, porque Satanás hará todo lo posible para desviarte del propósito para el cual te llamó. ¿Sabes cómo lo hace? Metiendo en tu hogar peleas, discusiones, pleitos, explosiones de iras, tratando de desviar el propósito, metiendo en tu hogar amor al dinero para abandonar el propósito. Va a utilizar cualquier tipo de recursos para que tu familia no cumpla el propósito para el cual Dios te llamó. Va a tratar de dividirte, pero eso que Satanás utiliza para tratar de dividir tu familia, Dios lo va a usar para crear una unidad indivisible de tu casa. Va a crear una unidad
imposible de disolver, porque lo que Dios construye, nadie lo puede derribar, y usted debe aferrarse a esa promesa. Usted debe decirle al Señor: Señor, yo confío que lo que tú uniste no lo separa el hombre. Yo confío en tu poder y yo pongo mi fe en ti, y yo voy a avanzar conforme a las promesas que tú me has dado, porque tú dijiste que estarías conmigo. Cuando yo empiezo a reclamar esas promesas, yo empiezo a entender que hay un propósito. Usted va a sacar de su mente: no, es que yo no debí formar esta familia, es que yo no debía hacer esto. Hermano, ya hoy usted ha formado una familia, y esa familia está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Usted debe avanzar con esa familia, porque es el propósito de Dios, que ustedes permanezcan unidos. Por eso hablábamos esta semana acerca de la necesidad que tenemos de perdonar, porque para mantener la unidad es necesario que nosotros entendamos la importancia del perdón también en medio del hogar. Dios está diciendo acá: todas las cosas ayudan para el bien. Quiere decir, esas situaciones que están tratando de utilizar el enemigo para dividir y destruir tu casa, Dios la va a utilizar para tu beneficio. Recuerda que los instrumentos que Satanás utiliza para destruir y traer maldición a la casa de los hijos de Dios, Dios los convierte en bendición. Hay un ejemplo de eso en la Biblia, hay un ejemplo muy claro, y es la historia de Balaán. Balaán fue a maldecir a Israel, y las maldiciones que lanzaba se convertían en bendiciones. 3 veces quiso hacerlo y 3 veces bendijo al Señor, a Israel. Así que cada vez que Satanás quiera maldecir tu casa, cada vez que Satanás quiera destruir tu casa, y cada vez que envíe pruebas sobre tu casa, dale gloria a Dios, porque eso se está convirtiendo en una bendición sobre tu casa, porque tú decidiste servir al Señor, porque tú eres una casa que decidió estar formada sobre la roca que es Cristo Jesús, y todas las cosas obran para el bien, incluso las cosas malas. ¿Por qué? Con esta cita voy a terminar para no alargarme más. Dice el libro de Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 6, y tiene que ver esto con aprender a aceptar la situación y a aprender a contentarnos con la situación. Dice: por eso rebosáis de alegría, aunque ahora, por un poco de tiempo, seáis afligidos por diversas pruebas. O sea, mantén el gozo en tu corazón, mantén la alegría en tu corazón, que nada te desanime, que nada derribe la paz que Dios ha puesto en tu corazón, a pesar de las pruebas que tengas en este momento, porque vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea refinada en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. La Escritura me está diciendo acá claramente que las pruebas quizás van a venir sobre mi vida, y que el pensamiento de Satanás es destruirte, derribarte y hacer que dejes de existir como familia con propósito, destruir el propósito que hay en ti, dividiendo tu hogar. El Señor dice: te mantienes en mí, esas pruebas se van a convertir en el fuego que va a afinar tu fe más preciosa que el oro que perece. Vas a tener una fe completa, vas a tener la fe de Jesús, y tu casa va a poder permanecer. ¿Sabes algo? Nosotros estamos viviendo en los últimos días, según la Escritura. La Escritura me presenta que los últimos días serían como en los días de Noé. Y en los días de Noé abundaba la maldad, abundaba la violencia, abundaba la perversión, abundaba la maldad, dice la Escritura. Todo el pensamiento era de los hombres era conforme al mal. Pero a mí me llama la atención que en medio de una sociedad como la sociedad de los días de Noé, Noé se mantuvo firme sirviéndole a Dios junto con su familia. Y yo puedo resaltar que hubo una familia que alcanzó la salvación de la destrucción que vino sobre la tierra, y fue la familia de Noé, porque decidieron no solamente esperar el diluvio, sino que decidieron: mira, viene un diluvio, vamos a trabajar porque viene un diluvio. Y toda su casa empezaron a trabajar y a edificar el arca para que sus vidas pudiesen ser guardadas. Entonces yo no puedo excusarme por la situación que vivo hoy. No es que la sociedad está corrompida, es que mis hijos no quieren nada porque hoy las cosas no son como en los tiempos de antes, que la sociedad cada día va aumentando más en violencia. No, no, no. Si la familia de Noé se aferró a Dios y le sirvió a Dios en una época contaminada como la era en los tiempos de Noé, y su familia se salvó, tu familia también puede ser salva hoy si se mantiene firme en la roca que es Cristo Jesús, y se mantiene firme en el propósito para el cual Dios nos llamó, en esa construcción
del arca a la cual Dios nos ha llamado juntos. Si nos quedamos sin hacer nada, va a suceder como al resto que no hizo nada para servir a Dios en los tiempos de Noé y por eso se perdieron. Pero los que decidieron, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos, que decidieron servirle y trabajar para el Señor, servirle de verdad, sin importarle lo que estaba pasando a su alrededor, ellos vieron la bendición de Dios y esa misma bendición va a reposar sobre cada familia que tome la disposición de mi casa y yo serviremos a Jehová, porque mi casa y yo hemos sido llamados con propósito. Y los que han sido llamados con propósito, todas las cosas le ayudan a bien, sean buenas o sean malas, sean diferentes etapas, temporadas, todas las cosas ayudan a bien a las familias que han sido llamadas con un propósito, para un propósito y por un propósito, que es lo que Dios dijo. Sírveme de verdad, en espíritu y en verdad, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y no, nunca olvides todas las cosas que yo he hecho contigo. Te pido que no lo olvides, es para que en el presente, sea cual sea la situación que vivas, recuerdes que el mismo Dios que te sustentó en el pasado sigue siendo tu Dios hoy y seguirá siendo tu Dios mañana, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo no te pido que tú recuerdes las cosas que yo hice por ti, sencillamente como que tú tienes una deuda conmigo por lo que hice, aunque sí tenemos una deuda inmensa que nunca vamos a poder pagarle a Dios, pero Dios nos pide que lo recordemos, no con ese fin, sino con el fin de que en el presente mi fe pueda reposar en un Dios que siempre ha estado presente en mi vida, tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro. Podemos decir hoy, hasta el día de hoy, mi casa y yo, en lo personal, Natanael, yo puedo decir que el tiempo que tenemos junto con mi casa sirviendo al Señor, hemos visto su mano en el pasado, en el presente, y eso me da la certeza de que en el porvenir Dios seguirá estando presente en mi casa porque decidimos servirle. Dice el Señor, mis ojos sobre ti. Yo lo he visto en el pasado, he visto la mano de Dios en el pasado, guardándonos, librándonos, protegiéndonos. Y eso me da la certeza que hoy sigue estando la mano de Dios allí y que mañana seguirá estando. Ese es el fin, por eso Dios dice, recuerda. Cuando me sirvas, recuérdalo. Recuerda que el propósito lo vas a cumplir solamente si estás sobre la roca, si estás en mí, recibiendo mi fuerza, sea cual sea la situación. Porque los que me aman, todas las cosas te ayudan a bien. Así que cuando me sirvas, recuerda. Si hoy te desanimas, recuerda. En el pasado me ayudó. Hoy me va a ayudar a continuar y a salir de esta situación. Recuerda. Sírvele al Señor en espíritu y en verdad. Y constantemente vas a ver su gloria. Quiero invitarte a que concluyamos con una oración. Querido Padre nuestro Dios, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Queremos agradecerte por cada principio que tú has dejado para nosotros. Queremos agradecerte, Señor, porque por lo que has hecho ya por nosotros, por lo que estás haciendo. Te glorificamos por la situación que vivimos en este momento. Y sabemos y tenemos la certeza de que mañana seguirás estando con nosotros, Señor. Por eso nos encomendamos a ti. Pedimos la llenura de tu espíritu para poderte servir en espíritu y en verdad. Y permítenos, Señor, cumplir el propósito de juntos como familia, prevalecer a pesar de la sociedad en la que vivimos, mantenernos en el servicio a tu nombre y poder, Señor, alcanzar esa gloria eterna junto a ti, porque tú prometes moradas para las familias que hoy se conforman sobre la roca que es Cristo Jesús. Tú prometiste familias eternas y permíteme, Señor, que mi casa y yo podamos prevalecer como una familia eterna porque hoy nos aferramos a tu mano. Bendice, Señor, este distrito. Bendice, Señor, al pastor Harold. Sigue dándole sabiduría, entendimiento para hacer las cosas conforme a tu corazón. Ayúdalo, Señor, para que el desánimo no venga sobre él y se mantenga siempre firme para poder guiar a este hermoso distrito, Señor, que tú has puesto en sus manos, Señor. Bendice a cada hermano
miembros de este distrito, a los que se conectan, Señor, también a través de este medio. Sé tú guardando sus hogares, sé tú bendiciendo sus vidas, sé tú proveyendo de acuerdo a sus necesidades, pero sobre todas las cosas, Señor, sé tú soplando tu espíritu sobre ellos, dándoles las fuerzas para cumplir el propósito como familia de servirte, Señor. Porque si no servimos, Señor, no tiene razón de ser nuestra vida. Ayúdanos, Señor, entonces a cumplir el propósito para el cual nos llamaste. Permite, Señor, que estas reuniones puedan seguir siendo de bendición y de edificación para aquellos que cada mañana se conectan, oh Dios, que tu bendición repose sobre ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, querida familia, y ha sido un gusto para mí haber estado con ustedes.